¿Se podría ver la planta de tu pie, por favor? Nos casamos. ¿Tienes Only? En ese momento yo lo abro porque yo sé que tú me lo vas a comprar. Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer el popular tag de YouTube de las preguntas. Te traigo un video lleno de chisme, jugoso, entretenido. Por ahí en mi Instagram les dejé la cajita de preguntas. Algunos se pusieron muy creativos, otros no tanto. Pero bueno, aquí yo le hice captura de pantalla a todo ese montón de preguntas, que por cierto tenía como el modo nocturno activado y salió con el fondo negro. Te voy a decir que no hagas eso, porque entonces cuando vas a imprimir la impresora tarda más y como que gastas más tinta, entonces la impresión te va a salir más cara, entonces no lo hagas, ¿oíste? Nada más es un pequeñito consejo que te estoy dando por acá. Además, yo no sé por qué es tan complicado seguir usando una impresora, porque es que la impresora hace lo que le da la gana. Eso me imprimió las hojas como 3 veces y ahí yo gastando papel, cuando ya hay carros que se estacionan solos, cuando hay cosas tan tecnológicas, ¿por qué sigue siendo tan complicado usar una impresora? Pero bueno, aquí vamos a ir sacando las preguntas. Hay varias que se repiten porque muchas personas preguntan lo mismo, entonces vamos a ir metiendo la mano y agarramos una y vamos sacando. Así que empecemos. Ok, vamos con la primera pregunta. Mira, acá se las muestro. ¿Cómo conociste a mi tío Luisito? Empezamos fuerte. De hecho, esto no es un secreto para nadie. Hay un podcast y todo de eso se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Nos conocimos como muchas parejas hoy actualmente por redes sociales y pues mira, aquí seguimos. Funcionó. Ok, vámonos. ¿Cómo le haces para tener ese cuerpazo? ¿Tienes nutrióloga? La verdad es que no, la verdad es que yo creo que mi mamá hizo algún pacto con el diablo o algo así, porque creo que es genética. Cuando sí me lanzo a comer todo, que es lo que generalmente hago, pero trato de tener un balance, ¿sabes? Me subo de peso como de aquí, de la cintura para abajo. Me afecta mucho que me salen demasiadas celulitis y se me refleja más en el tema de salud. Se me dispara el colesterol y los triglicéridos. Ya saben que no todos los cuerpos funcionan de la misma manera. Hay gente que come igual un montón de cosas no tan saludables y cero les afectan en salud o en peso, en lo que sea. A mí realmente me afecta un poco en salud, entonces tengo que controlar los fritos para que no se me suba el colesterol, hermana. Vámonos con la siguiente. ¿Se podría ver la planta de tu pie, por favor? Yo creo que esta persona tiene algún fetiche con los pies. La verdad es que son muy lindos, muy lindos. Te los puedo mostrar, por supuesto que sí. Me sudan mucho. Tengo yo un problema de sudor en el pie, pero mira, no tengo callo, no tengo nada. Mi amor, no, yo me lo tallo y eso me queda, mira, suavecito, espectacular. Ahorita me pongo la media porque está sudada. Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Tienes Only? La verdad es que yo no entiendo cuál es la fijación de la gente con que yo tenga Only. Te voy a decir una cosa. Yo no tengo nada en contra con ese tipo de trabajo. Mira, se respeta, o sea, cada quien. Pero yo no tengo y no tendré hasta que yo no tenga un problema económico. Cuando a mí me estén persiguiendo para meterme presa porque le debo a alguien o una cosa así que tú digas, mira, este peo yo no lo puedo solucionar. En ese momento yo lo abro porque yo sé que tú me lo vas a comprar. No, hermoso, hasta que yo tenga un problema económico que yo realmente diga, ¿es esto o nos vamos presos todos? Porque tú también te vas a ir conmigo, no creo que me voy a ir yo sola. Entonces hasta ese momento yo creo que yo voy a jugar mi última carta en esta vida y sacaré mi Only. Por lo pronto no. Siguiente pregunta. Ari, me gustaría saber si van a conocer más de Honduras. Por supuesto que si tienen una sopita de caracol bien buena, ¿viste? A mí me encantó. Una gente bien chévere por allá, ojalá vuelva pronto. La Fanta de banana tropical. Mira la tropical, chama, lo tengo guardado desde hace tiempo. Ojalá no te venció. No, yo creo que eso sí me dañó, porque desde que yo fui para Honduras esto está aquí en la nevera. La guardé para un momento especial, pero coño, la vaina se venció esperando el momento especial. Siguiente pregunta. ¿Cómo se mantiene tu piel tan bonita? Pues muchas gracias por decirme que tengo la piel bonita. Sinceramente me baño bien. Esa es la clave, bañarse bien. Aunque usted no lo crea, usted no se puede ir a dormir con todo así, todo sucio, con la cara llena de maquillaje, toda sudada. Entonces hay que lavarse e hidratarse bien la piel. Y toma mucha agua. Y recuerda que lo que uno
uno come también se refleja en la piel. Y usa mucho protector solar porque el sol mancha la piel. Si no vivieras en México, ¿dónde te gustaría vivir? Está difícil porque sinceramente como que no he pensado a qué país me gustaría irme. Me imagino que si no viviera en México, tal vez seguiría viviendo en Venezuela. A lo mejor nunca me hubiese mudado, mira, quién sabe. ¿Podré conocerlos cuando vuelva de promo a la Ciudad de México? Por supuesto, claro que sí. Mira, si nos encontramos ahí por la calle, nos damos un abrazo, un beso. No, no, es mentira. ¿El beso? No, el beso no. Pero un abrazo sí, por supuesto que sí, nos saludamos y nos damos mucho amor. Siguiente pregunta. Este dice, te dejé de seguir porque respeto al pillo, pero te amo. Ja, 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 ja. Pues mira, lo puedes seguir respetando, pero te voy a recomendar que me vuelvas a seguir porque estás afectando mis métricas mensuales, ¿oíste? Y no olvides que eso yo se los vendo a las marcas. Gracias por tu apoyo. ¿Cuándo vuelves a Venezuela? Mira, sinceramente a mí me gustaría volver pronto. Yo espero que ya se hayan calmado las cosas por allá y hayan dejado como los impulsos de meter preso a la gente y así. ¿Nos casamos? No. Siguiente pregunta. ¿Cuándo vuelves a Barcelona? No sé si te refieres a Barcelona, España o a Barcelona, Venezuela. Si es a Barcelona, España, pues no sabría decirte cuándo, y si es a Venezuela, espero que sea pronto. A ver... ¿Cuánto cuesta la máquina para hacer ejercicio? A ver, les doy contexto a los que no saben. Ahora en unas historias por ahí en Instagram se vio una máquina que me mandaron recientemente, que tengo como unas 2 semanas utilizando. Sinceramente me gustó muchísimo. La máquina cuesta alrededor de $5,000, por ahí de unos 95,000 pesos mexicanos, ya con todos los accesorios. ¿Qué le pasó a Paco? Para los que no saben, Paco es mi perro. ¿Y qué le pasó? Él tiene un problema de salud, que se les desgastan los ligamentos de las patas de atrás. Ya se le partieron las dos. Se le partió el ligamento, por ende tuvieron que ponerle como que si fuera una bisagra. Hoy en día el perro tiene 4 tornillos en cada pata y pues está en reposo. Ya pronto estará corriendo. Me vacila mucho tu personalidad y lo que transmites en redes. No aparentas como otras influencias. Yo no lo dije, lo dijo la persona de la foto del ojo, que conste, ¿eh? ¿Te gustaría casarte? Sí, en algún momento de la vida yo creo, pero no es como que tú digas, ay, es mi sueño, y si no lo hago se me va a caer el pelo o algo así, ¿sabes? No, o sea, sí, qué lindo, imagino que en algún punto de la vida va a suceder, pero no te digo así que sea mi meta de vida, pues. Si pasa, bien, chévere, y si no, convivir juntos, yo digo que eso ya es un matrimonio, ¿no? Pero bueno, hay quienes sí lo tienen como meta de vida y se respeta, claro que sí, por supuesto. Vamos con la otra pregunta. ¿Qué talla de bra eres? Hermoso, ¿y por qué? Porque a ti te gustaría saber esto, o sea, tú me vas a mandar algo de Victoria's Secret o de Calvin Klein o que pásete una idea de a cómo entra en la mano, porque ¿para qué tú preguntas esas cosas? No, tan raro. Mira, les digo, les encanta. Preguntan muchísimo por el Only. No va a suceder. ¿Eres venezolana? ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo pensé que ya eso muchos lo sabían, pero para los que son nuevos por acá, sí, yo nací en Venezuela. Soy de una ciudad que se llama Barcelona, pero tengo ya casi 10 años viviendo en México. Ya tengo nacionalidad mexicana, tengo 2 nacionalidades. ¿Haces mucho ejercicio? ¿Cuáles? No, realmente no hago mucho ejercicio. La verdad es que ahorita estoy retomando poquito a poco, más que nada por salud. Como te decía, se me sube el colesterol en ocasiones, pero no suelo hacer tanto ejercicio realmente. ¿Cuándo regresas a Perú? Te quiero mucho. Ay, yo también te quiero mucho, ¿viste? Te mando un beso. Espero que pronto, si supieras lo mucho que me encanta ir a Perú para comer. Se me hace uno de los lugares más deliciosos para comer en la vida. O sea, en cualquier lugar donde te metas, la comida en Perú es deliciosa. Algo que no harías aunque te pagaran. Comer pupú o correr desnuda por la calle, no sé. Pero no comería pupú en definitiva. Pasa rutina de glúteos, siempre se te ve muy bien. La verdad es que yo nací con un culito bien chévere, la verdad. Siempre he tenido como el cuerpito flaco, pero con un culito bien chévere. Chama, ¿qué te puedo decir? Sentadillas, squats, métele peso. Si quieren ganar músculo, tienen que comer un montón y es difícil, es súper difícil comer mucho. Tips para salir de una crisis económica, literal, estar en ceros. Uf, lamento mucho que estés pasando por una situación difícil. Creo que todos, absolutamente todos, hemos pasado por una situación de crisis económica. En nuestro caso, nuestra familia, hace años, yo me acuerdo que yo estaba pequeña
y mamá tuvo un accidente, quedó sin trabajo y cenábamos pan con café. O sea, fueron tiempos muy difíciles y lo único que yo te puedo decir es que todo pasa, ¿ok? O sea, para mí no existe como una mala vida, sino malos momentos. Entonces mantente positiva y que sepas que eso no va a durar mucho. La próxima pregunta es, ¿cómo te conquistó Luisito? Saludos. Una vez que lo vi orinando. No es cierto, loca. Pues es una persona muy chistosa, tiene mucho tema de conversación, muy interesante, muy inteligente. Creo que eso atrapa mucho, ¿sabes? Que siempre estás haciendo algo, que siempre estás conversando, que sea tan divertido. Eso me gustó muchísimo. Y que lo vi orinando. ¿Tienes negocios? Sí, por supuesto que tengo varios negocios. Por ejemplo, te presento a mi negocio de YouTube. Uno hace video y YouTube le paga. Eso se puede considerar un negocio. También tengo una cafetería que tiene más o menos como 3 meses que abrió. Se llama Torikami Café en la Ciudad de México. Y otro negocio que tengo que lo abrí hace un par de años es una marca de accesorios de joyería, que vi esa pregunta por ahí. En algún lugar sé que está. Voy a aprovechar y la respondo acá de una. La marca se llama Global. La creé con mi mamá y mi hermana hace varios años. Y pues la descuidé ahorita un poco porque ha sido bastante complicado hacer que despegue y me enfoqué en otras cosas como en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, que sigue siendo un negocio también. Y pues nada, espero en algún momento y darles como un aire, ¿sabes? Cambiar diseños, cambiar todo, sacar productos nuevos. Más adelante ya veremos qué pasa con la marca de accesorios. ¿Cómo cuidas tus pies? Hay mucha gente fan de las patas aquí, ¿oíste? Me encanta. Pues mira, hay una mascarilla bien buena, no recuerdo el nombre, pero búscate de cualquier marca estas mascarillas que tienen un talón así como seco. Mira, qué cosa tan buena. Usted se pone esa mascarilla y va a estar soltando pellejo como 2 semanas. Y eso le deja el pie suavecito. Y usted se hace su pedicure y se las pinta bien bonito con un colorcito natural y eso le va a quedar, mira, bello, bello, precioso. El pedo fue real. Contexto, yo subí un videito a Instagram en el que yo estaba haciendo abdominales y se me salió un pedito por pujar. No, salió un pedo. Sí, fue real. Y sí me ha pasado muchas veces en el gimnasio. Y no me da pena decirlo porque pues yo lo estaba dando todo en el ejercicio y llegó un punto en que ya yo no podía más y simplemente se me salió y mejor afuera que adentro. Sí, fue real. Otro de matrimonio, cásate tú. Como que si eso fuera muy barato, yo ahorita no tengo ganas. Yo ahorita no tengo ganas de estar gastando tanto en una boda. Cásate tú y me invita. No es pregunta, pero qué culote. Se sabe, sí se sabe. Yo sé, tú lo sabes, yo lo sé. ¿Cuándo vuelven a Costa Rica? Yo espero que pronto. Me encanta, me encantó. Sí. Pura vida, mae. ¿Siempre has tenido el ombligo así o tienes piercing? Sí, y te lo voy a enseñar para que ustedes entiendan. Yo tengo el ombligo bien feo. Ve eso, ve. Está como, no sé, como que él se cansó y se salió. O sea, es una cosa toda extraña. O sea, ese maruto feísimo, está como así. Es feísimo y no fue por un piercing ni nada. Él es así, es feo. Nada es perfecto en esta vida. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Pues la gente, ¿no? Uno siempre va a extrañar como a las amistades, aunque ya muchos no están allá. Pero sí, la gente es lo que más extraña. ¿Tienes pensado venir a El Salvador? Sí, la verdad es que sí tengo pensado. No sé cuándo, pero sí tengo muchísimas ganas de ir a conocer El Salvador, ¿vale? Esta es otra pregunta que a la gente cómo le encanta hacer. ¿Piensas tener hijos? ¡Wow! ¡Qué cantidad! O sea, porque a ustedes les gusta que la gente se ponga a parir. O sea, pare tú, embarácete tú, porque tú tienes que estar mandando a la gente a que se reproduzca. Reprodúcete tú. A ver, sí me gustaría, pero en un futuro, la verdad, siento que en este momento sería un embarazo adolescente e ilegal. No me siento lista para ese tipo de cosas. Yo siento que todo a su momento, ¿ok? No hay carreras, soy una mujer saludable, puedo esperar varios años todavía. No se preocupen por eso, dejen el apuro y también consideren que no todo el mundo quiere tener hijos, ¿ok? O tal vez no todo el mundo puede. No es mi caso, pero yo siento que ese tipo de preguntas a veces, aunque uno las haga con mucha inocencia, a la persona a la que uno se los está haciendo a lo mejor les puede caer mal. Porque ¿qué tal vas tú? Ay, ¿cuándo vas a tener hijos? Y tú no sabes si esa persona no puede. Siento que puedes llegar a ser una pregunta delicada aunque se haga con inocencia, entonces tengan mucho cuidado a quién se la dicen. Bella. Muchas gracias, tú igual. ¿Te operaste la nariz? Sí, y eso no es un secreto para nadie, ¿ok?
Adelante con las imágenes del antes. A ver, yo esto lo he dicho siempre y voy a aprovechar a responder una pregunta que anda por allí. Y es que muchas personas me preguntan qué me operé. Yo me operé la nariz y me operé los bustos. Y me preguntan mucho que con qué doctor. Yo jamás les voy a recomendar un doctor. Y te voy a decir por qué. Porque el hecho de que a mí me haya ido bien no significa que tú corras con la misma suerte. ¿Qué tal usted se me queda pegado con la anestesia? O agarra una infección. O simplemente les va mal porque el cuerpo es extraño. El cuerpo funciona de manera misteriosa. Entonces van a ir a decir por ahí, es que a mi amiga la mató el doctor que operó a Ari porque ella lo recomendó. Imagínate, a mí esas cosas se me hacen súper delicadas. Lo que te puedo decir es que fíjate bien en los trabajos del doctor, investiga bien la clínica, investiga los antecedentes, ve qué método van a utilizar. Y yo sí soy pro, o sea, si tú te quieres operar algo, si a ti hazlo por ti porque a ti te haga feliz, no por ir a satisfacer los gustos a otra persona, terceros, no. Hazlo solo por ti, investiga bien y asegúrate de que estás yendo a un lugar seguro. ¿Estudiaste alguna carrera universitaria? Sí, yo iba a la universidad, no terminé, quedé en el 5º semestre de ingeniería en petróleo, abandoné la carrera porque la universidad en Venezuela en ese momento, por ahí del 2015, se fue todo a paro nacional, o sea, no había clase, entonces uno sentía que ni avanzaba, ni para atrás, ni para adelante, o sea, paro nacional, no había clase, todo se congeló y yo en el 2016 me vine a vivir a México. Intenté sacar los papeles, fue todo un show. A ver, yo no tuve como el apoyo, para mí era como o estudiaba o me ponía a trabajar. O sea, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Admiro muchísimo a las personas que sí lo hacen. ¿Y por qué digo que no? Porque en las universidades en las que podía entrar, una era muy cara y la otra, pues los horarios estaban como muy extremos y me chocaban demasiado por el trabajo. A mí me tocó trabajar y por eso ya no terminé mi carrera universitaria. Pero nunca es tarde, ¿ok? Apenas tengo 31 años, puedo estudiar en el momento que quiera, me voy y me inscribo en la carrera que quiera. ¿Cuánto duró la operación de tu perro, Paco? La operación que le hicieron para ponerle los tornillos duró 2 horas y media, ¿ok? Sí, fue bastante larguita. Me mostraron unas imágenes así como por encimita y yo dije en blanco y negro, por favor, porque sí se veía como la rodilla hacia afuera, el huesito, con unos tornillos ahí clavados y yo, está bien, doctor, yo le creo. No, ya no me muestre más esas cosas. Tírame un peo en la cara. No, o sea, no es como que tú dices, ay, me voy a tirar un peo a las 4:45 de la tarde. No, o sea, pues a mí se me salen y ya, ¿sabes? No es como que yo digo, ay, te voy a ver a tal hora para tirarte un peo en la cara. No. Y aunque sí los pudiera programar, no te quiero tirar un peo en la cara a ti. No. ¿Cuánto llevas con Luisito? Pues desde el 2020, haz cuenta. Eres muy agradable de escuchar. ¿Dirías que es tu mejor virtud la desarrollarse de alguna manera? Pues mira, yo siempre he hablado mucha huevonada, o sea, yo soy buena para hablar. Ahora, enfrente de cámaras, diría que lo fui desarrollando poco a poco. Como que me frustraba si me equivocaba y todo este tipo de cosas. Creo que la práctica hace al maestro, pero sí, nunca tuve problemas con hablar, vaya. ¿No te da pena echarte pedos delante de Luisito? No, porque me iba a dar pena de echarme pedos delante de mi novio. Esos son pilares fundamentales de la confianza en una relación. Como tú vas a estar 5 años más con una persona y no le has olido un peo. Tú no lo conoces, eso no es amor si tú no le hueles un peo. Ay, Dios, o sea, yo creo que yo voy a tener que empezar a vender fotos de pies, hermana. Aquí hay un dinero importante. Fíjate esta, te la voy a leer. Tienes los pies muy sexys. Me encantan tus outfits con sandalias. Eres muy hermosa. Te la pongo aquí para que veas que no es mentira. Voy a vender fotos de pie. ¿Cuántos países te falta recorrer? Uy, un montón. O sea, me faltan muchísimos. Apenas voy, creo que como por el 50 aproximadamente. No, me faltan bastante todavía. ¿Aún tienes la alergia con los esmaltes? Sí, no, porque la alergia que me da en los esmaltes es cuando me toca la piel el químico que retira, como el jelly o todo este tipo de productos que se ponen en las uñas. Mientras yo esté así quieta y ese químico permanezca en la uña y no me toque ni la piel ni nada, todo está perfecto. Ya descubrí a qué producto era alérgica, entonces trato de tener mucho cuidado o de evitarlo. ¿Cómo sigue el sudor de patas? Terrible. Yo me tengo que cambiar las medias 2 o 3 veces al día porque me suda el pie asqueroso. Me han dicho que me los inyecten o algo. Mira, cada quien tiene efectos y el mío es que me suda el pie. O sea, yo no puedo andar por ahí caminando con chanclita de plástico en el medio del sol porque eso me hace así.
asqueroso. Tengo un problema. Cuando vienes a... y la bandera está en blanco y negro. ¿Por qué tú no lo escribes? Ay, se me rompió la hojita. La bandera está blanco y negro, no sé. No sé, pero espero que pronto. ¿Cuál es tu próximo destino y si planeas tener otro perro? El próximo destino ya lo estoy planificando. Estoy viendo ideas de video. Spoiler, quiero ir a Irán. Y si quiero tener otro perro, no. O sea, yo creo que a mi perro no le gustaría, no lo aceptaría. O sea, se pelearían a cada rato por un juguete. Él está acostumbrado a ser perrito único. ¿Cuál es tu rutina de abdomen? No tengo rutina de abdomen. Hago pupú todos los días. ¿Te sirve eso? No hay rutina de abdomen, no existe. No te voy a mentir. La gente es como loca. O sea, yo te voy a mostrar esto que me están preguntando aquí. ¿Estás viendo? O sea, además que, aunque te lo responda, ¿tú qué vas a hacer con eso? Nada, a ti no, eso no te sirve, esta información a ti no te sirve de nada. Bella, cuando vengas a Puerto La Cruz te invito a mi casa a comer arepas. Perfectísimo, espero que sean 2, mi amor. 2 arepitas, asada, frita no. ¿A qué edad diste tu primer beso? Yo creo que estaba en la escuela y había un niñito fastidioso, porque los niñitos luego eran fastidiosos, ¿no? Como que se querían jugar pesados cuando a la niñita le gustaba y como que me quiso dar un beso y yo me acuerdo que le solté un puño. Sí, lo jodí para que sea serio porque pues, ajá, yo me sentí como invadida, así como, wow, lo jodí. No está bien llegar a los golpes, pero pues él empezó y a mí no me gustó. ¿Cómo estás del alma? Bastante profunda esta pregunta. Te puedo decir que estoy bien, que estoy tranquila, que me siento tranquila, me siento en paz, ¿sabes? Y creo que eso es muy importante, sentirse en paz con uno mismo. Eres muy ordinaria. ¿Quién te preguntó? ¿Cómo vas con el tatuaje? A ver, yo me estoy borrando un tatuaje que tengo por acá. Fui a una sola sesión y no aparecí más. Es que me estresa que sea tan tardado. A mí me encantaría, de verdad me gustaría que existiera algo que fuera 1, 2, 3 sesiones y ya. No, o sea, yo tenía que hacer como 10, 12 sesiones mínimo y duele, ¿oíste? Entonces, no sé, estoy en busca como de algo que a lo mejor no duela tanto y que sea más rápido, no sé, o me espero a que exista algo diferente. Pero sí, no seguí yendo porque me dolió bastante. ¿Qué hace para que tu rostro se vea blanco y el cuerpo bronceado? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque me echo mucho protector solar en la cara y siempre ando con gorra o lente o algo, me protejo mucho la cara del sol y el cuerpo no. O sea, ve esto, ahí se nota claramente la diferencia. No me he hecho protector solar en los brazos y es por eso que el bibrazo está más bronceado, aunque por la parte de aquí se ve un poquito más blanquito. Me pongo protector solar en la cara cada 3 horas y el cuerpo insolado. Estoy empezando mi canal de YouTube. ¿Algún consejo? Que seas constante, o sea, las cosas no van a suceder de la noche a la mañana, no te desesperes, sé constante y más nada, o sea, literalmente la clave para las redes sociales es ser constante. Digan lo que digan, ser constante, porque nada sirve que ahorita estés con mucho ánimo subiendo muchos videos y te desaparece 3 meses, en 3 meses mira ya, chao. ¿Cuántos años tienes? 31, soy del 94, hermano. ¿Te han propuesto matrimonio? No. ¿Te has seducido a alguna chica? Sí, pero ¿sabes qué? Me sacó así como de onda hace un montón de tiempo. Cuando yo recién llegaba a México, iba caminando por la zona rosa y una chica me agarró la nalga y yo le dije, ay, eres loca, o sea, no me va a saludar, no me va a decir, hola, me llamo María o algo, no, así de una... Y yo dije, definitivamente tú eres loca, o sea, me quedé como, what the fuck. Dicen por aquí que tengo buenas nalgas, que están hermosas, que si son naturales. Sí, son naturales. Y aprovecho y por ahí respondo otra pregunta que sé que por ahí está en algún lugar. Me preguntan que si me inyecté grasa o algo en las nalgas. No. Y son de las cosas que nunca me haría. Nunca me haría. O sea, siento que son de esas operaciones o intervenciones estéticas que no salen tan bien siempre, ¿sabes? Y como que me dan un poquito de pendiente y no. ¿Qué protector solar uso y compartir el skincare? Yo uso la marca Eucerin, me gusta mucho el protector solar que se llama Oil Control. Me encanta porque te deja la piel súper sequita y uso mucho las cremas de Eucerin, bien sea la antimanchas, la nocturna, la antiarrugas, me encanta. ¿Te gusta el pan? Por supuesto que me gusta el pan. Van a decir que hice trampa, pero tuve que filtrar las preguntas porque había demasiadas repetidas y así lo hacemos un poco más rápido. ¿Cómo manejas tus emociones cuando Luisito está de viaje? Mi pareja viaja mucho igual. Normal, es que, a ver, no entiendo a qué te refieres, que te pones celosa de que tu pareja viaja o cómo está la cosa. Yo creo que ahí entra mucho el tema de la confianza y 2, también está cool tener tiempo para ti, ¿sabes? No sé, a mí me pasa mucho que cuando él está viajando en su trabajo, en sus cosas, yo por aquí estoy aprovechando a hacer mis cosas, mi trabajo, mis videos, voy al spa, hago mis uñas, hago todas las cosas y me tomo el tiempo para mí a solas y
lo cual me parece muy increíble y nos vamos hablando cuando cada quien tiene tiempo libre porque pues hay que entender que el trabajo es muy importante. Pero si te refieres a temas de celos y así, yo creo que si confías en tu pareja y estás segura de tu pareja, pues no tendrías que estar lidiando con ese tipo de emociones, ¿no? ¿Cómo perdiste el miedo de hablar hacia las personas, de grabar videos? A ver, los videos son grabados, o sea, si te confundes 20,000 veces los puedes repetir. Que no te dé pena porque al final de cuentas, ¿con quién vas a tener pena? Si estás haciendo el video tú sola en tu casa, ¿me entiendes? Pones tu cámara, pones tu teléfono y empiezas a hablar y dale, y ya cuando lo edites, ves, qué chance lo pude haber dicho mejor, o chance puedo usar otras palabras, pero dale, o sea, la gente siempre va a tener algo que opinar, positivo o negativo, tú date. ¿Cuál es tu altura? Mido 1,74. Top de ciudades favoritas en el mundo. Uf, me gusta mucho la Ciudad de México, obvio, aquí vivo. Tokio, ay, qué difícil. Lima, porque como rico en Perú. Mi ciudad, obvio, Barcelona. Y ay, a ver, ¿qué otra podría meter por ahí? Ay, no sé. Tengo muchas que me gustan. Qué pregunta tan difícil. ¿Alguna vez te sientes fea? ¿Qué haces para no sentirte así? Pues yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos inseguridades y de repente cosas que solo nosotros vemos en ocasiones. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho en aceptarte, ¿sabes? Aceptarte tal cual y como eres. Te mentiría si te diría que en algún momento no me he sentido como que, ay, es que ya no me gusta cómo me veo, es que ya no me veo igual que como cuando tenía 20 y pues no, ¿sabes? Las cosas cambian. Creo que es normal sentirse así, pero pues también tenemos que normalizar en aceptarnos y amarnos mucho y sacar todo pensamiento feo que llegamos a tener en la cabeza. Cuando te piden fotos, ¿piensas que es solo por Luisito o por tus videos? Mira, yo creo que hay de las dos. Hay personas que sí me saludan como la novia de, lo cual pues sinceramente a mí no me molesta, pero sí hay muchísimas personas que se acercan a pedirme foto y me dicen que les encanta mi contenido, que les encanta la buena onda, la vibra, bla bla bla, que les gusta mucho mi personalidad y lo aprecio mucho y los recibo con mucho cariño. Entonces sí, te podría decir que los dos suceden. Ari, Luisito te aplica el de Luisito te fornica. Por supuesto, caballeros. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este 2025? Pues no sé si lo más importante, pero algo que me gusta mucho es que estaba aprendiendo a escribir katakana, que es una de las escrituras japonesas y eso me tiene muy emocionada. Siento que es algo digno de presumir. Chicas, si un día me encuentras por la calle, te escribo tu nombre. ¿Te imaginabas llegar tan lejos? Pues mira, la verdad es que no, pero yo siempre tenía en mente como que, por ejemplo, cuando yo trabajaba en una tiendita en Venezuela vendiendo accesorios, por cierto, muy buena vendedora yo siempre decía, es que yo no creo que esto sea lo único que hay para mí en la vida. Yo estoy segura de que hay algo más para mí, ¿sabes? O sea, yo siempre he tenido esta mentalidad y la sigo teniendo hasta hoy en día, que cada paso que doy yo digo, bien, cool, estoy muy orgullosa de mí misma, pero yo sé que hay más, ¿sabes? O sea, yo siempre he tenido esa mentalidad, no sé por qué, y me gusta, me ha funcionado. Porque tienes espacios en el cabello. Sí, pues mira, cuando yo me recojo el cabello, la verdad es que parece que me estoy quedando pelona, que se me está cayendo. No se me está cayendo, yo era calva, yo tenía como 2 años y yo era calva, yo no tenía pelo. Mi cabello es súper delgadito, no es que me haga falta pelo, es que es tan finito que parece que no hay, pero por eso yo me lo cuido y me echo mi serum para que no se me caiga el pelito, ¿viste? No se me está cayendo, y que siempre ha sido escaso. Orinas en tus pies en la ducha, ¿por qué? Sí, porque ya estoy ahí, porque me voy a bañar, me meo los pies, sí me meo los pies. Ustedes no se mean los pies. O sea, yo me meto a bañar y digo, pues ya me voy a bañar, ya me voy a lavar, eso se lo lleva la abuelita, pues sí, pues uno se mea los pies normal, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de los viajes? Pues muchísimas cosas, la verdad es que me gusta el dejarme sorprender, o sea, y eso es lo que yo siempre se los voy a recomendar a todos cuando vayan a un lugar, déjense asombrar, déjense sorprender, pregunten todo, por muy estúpida que les parezca la pregunta, háganla. Eso es lo más lindo de todo, ¿no? Como que aprender, empaparse bien de la cultura de otros. ¿Cómo estás llevando la venesofobia que cada vez está más dura en las redes? La verdad es que yo no entiendo este tema de que la gente se pone en redes sociales a pelear por nacionalidades, no que los peruanos son tal, no que los mexicanos son tal, no que los venezolanos son tal cosa. Se me hace algo como muy de mal gusto y la verdad es que no entiendo cuál es la xenofobia entre países ahí, porque la gente se ataca por esas cosas. Se me hace muy de mal gusto y muy bajo y nunca lo voy a entender. Cuéntanos, ¿cómo te pidió ser novia? Son bien chismosos ustedes. Fue en Nueva York, en Times Square. Íbamos caminando por ahí y pues hablamos y nos hicimos novios. Súper cool, lindo. ¿Sabes algún tic para aclarar las axilas? Mira, ¿sabes qué te recomiendo yo? Que no te estés pasando a cada rato afeitadora. Si puedes usar
usar cremita para depilar, mejor. Para aclarar, me gusta mucho unas cremitas de Eucerin Anti-Pigment que hay ahí, son muy buenas, funcionan. Y si puedes usar cremita, mejor. Y de vez en cuando usted se ha hecho un exfoliante, se lava bien y listo. ¿Qué tal ha sido tu relación en términos generales? Pues la verdad, ha sido una relación súper bonita. Nosotros como que no solemos mostrar tanto nuestra relación en redes sociales, es como más nuestra, ¿no? Más oculta, más privadita, pues no oculta porque todos saben, pero sí privada, diría. Pues en términos generales diría que es una relación muy bonita, con mucha confianza y sobre todo muchas risas. Porque a cada rato nos estamos riendo de lo que sea. Y por último, ¡ay, no puedo creer! Siento que este video va a durar 70 horas. ¿Qué proteína usas? Ahorita estoy tomando una que se llama ISO 100, que me recomendaron hace mucho y me la preparo con esta leche Lala Protein. Es todo. Pues listo, eso ya fue todo. Ahora sí, acabó lo que se da. Déjame en los comentarios qué te pareció este gran chisme, este gran video nutritivo en información. Chance lo hacemos en un año, en 2 años otra vez, quién sabe cuándo. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Mira que me quedaron los dedos manchados, como de tinta de impresora. Yo te digo que chao, pero mira, yo me despido de ti, pero yo tengo que limpiar todas las preguntas que se me cayeron acá, ¿viste? Porque pasé 2 horas imprimiendo preguntas y cortándolas con mi mamá, que por cierto, tengo camarógrafa nueva. ¡Aplausos a Maíta! Maíta me ayudó. Ay, coño, la madre, tengo que... Bueno, chao. Voy a limpiar la oficina, ¿viste? Chao. Ya, te puedes ir, chao. Ve, ya, chao. Chao. Ya, chao.